Bienvenidos a esta edición especial de Semana Santa para nuestra querida comunidad de Relatos de la Noche. Antes de comenzar con las historias de hoy, debo compartir un suceso que nos ha dejado a todos pensativos. Hace menos de 48 horas, un objeto brillante surcó los cielos de la capital mexicana. Muchos reportaron una explosión que los despertó en medio de la madrugada más profunda, pero lo más inquietante fueron los avistamientos de un hombre blanco que saltaba por los techos huyendo de algo. Testigos afirman que la gravedad parecía no afectarle de la misma forma que a nosotros. Si alguno de ustedes presenció algo similar esa noche del meteorito, por favor compartan su experiencia. Es momento de prepararse, pues estamos a punto de entrar en terreno de lo desconocido. Les doy 10 segundos para apagar este podcast si no están listos para lo que viene. El tiempo se ha agotado y las sombras ya están entre nosotros. La primera historia nos lleva a la frontera, en Sonora, donde la muerte no fue el final. Todo comenzó un 10 de mayo, un día que debía ser de celebración familiar. Una llamada telefónica interrumpió los preparativos con una pregunta que heló la sangre. El hermano menor de la familia había desaparecido sin dejar rastro alguno. Lo encontraron días después en un hospital, en estado crítico tras una golpiza brutal. Falleció el día de su cumpleaños número 18, dejando un vacío inmenso. La noche del duelo, la casa de la suegra se llenó de un silencio sepulcral. Mi esposo no pudo contener más el dolor y rompió en un llanto desgarrador. Lo llevamos al auto para que tomara aire, y fue entonces cuando ocurrió lo imposible. De repente, el motor del coche apagado se encendió con un rugido violento. La radio comenzó a sonar a todo volumen con la música favorita del difunto. Vi una silueta sentada en el asiento del conductor, sujetando el volante con firmeza. Los seguros de las puertas estaban trabados y nadie podía entrar al vehículo. Era él, despidiéndose de su hermano y dándole el consuelo que necesitaba. Salí corriendo presa del pánico y me escondí bajo las cobijas en casa de mi tía. A veces, los que se van buscan formas extrañas de decirnos que están bien. La persona que le quitó la vida ya está en la cárcel pagando por sus crímenes. Se dice que aquel hombre seguía órdenes de una entidad oscura que no queremos nombrar. Ahora conoceremos a Cinti, una joven cuya intuición le abrió puertas peligrosas. Ella siempre tuvo sueños que predecían eventos futuros con una exactitud asombrosa. Su primo Alonso le sugirió usar ese don para leer las cartas durante una crisis económica. Ella no tenía un mazo de tarot, así que usó unas viejas cartas de póker de su hermano. Al tocarlas, sintió un escalofrío, pero los pensamientos empezaron a fluir solos. Pudo predecir rupturas amorosas y proyectos secretos de sus familiares con detalle. Lo que empezó como un juego pronto atrajo algo que no pertenecía a este mundo. Una noche apareció un comodín negro, un arlequín de aspecto maligno que nunca había visto. Sus primos le preguntaron sobre su propia muerte, un límite que jamás debió cruzar. Al terminar, todos se fueron a dormir, pero el ambiente en la casa había cambiado. Cinti comenzó a escuchar pasos pesados como de botas militares caminando en la sala. Los pasos se detenían justo frente a su puerta, permaneciendo allí en un silencio eterno. Pensó que era su madre, pero ella dormía profundamente al otro lado de la casa. Su primo le advirtió que no había cerrado la sesión, y el portal seguía abierto. El ente detrás de la puerta parecía estar ganando fuerza noche tras noche. Al día siguiente, Cinti tomó las cartas y cerró la sesión con un ruego desesperado. Los pasos cesaron de inmediato, pero la lección quedó grabada en su alma para siempre. Nunca jueguen con lo desconocido si no saben cómo cerrar la puerta que han abierto. El ambiente en la casa tras el funeral era pesado y cargado de una tristeza difícil de ignorar. Mi cuñado había sido el alma de las reuniones, y su partida repentina nos dejó un vacío inmenso. Aquella noche de martes nos reunimos en el patio trasero para compartir recuerdos bajo la luz de la luna. El auto de mi cuñado, un viejo sedán que él amaba con locura, descansaba en silencio bajo el cobertizo. Las llaves del vehículo estaban guardadas bajo llave en la habitación principal de la casa.
De repente, un sonido metálico rompió el murmullo de nuestra conversación. El motor del auto tosió una vez y luego rugió con una potencia inesperada. Todos nos quedamos congelados mientras observábamos cómo los faros delanteros se encendían de golpe. Mi hermana gritó el nombre de su esposo al ver una sombra dentro de la cabina. A través del parabrisas empañado se podía distinguir claramente la silueta de un hombre. Sus manos transparentes apretaban el volante con la misma firmeza que cuando estaba vivo. Me acerqué temblando al cristal para intentar comprender lo que mis ojos veían. El aire alrededor del vehículo se sentía gélido, como si el invierno se hubiera concentrado allí. El tablero de instrumentos parpadeaba frenéticamente como si estuviera enviando una señal. La radio se encendió sola y una estática ensordecedora llenó el patio. Mi cuñada intentó abrir la puerta, pero el mecanismo parecía estar bloqueado por una fuerza invisible. Vimos cómo la silueta giraba lentamente la cabeza hacia nosotros. Sus ojos eran dos pozos de sombras que parecían reconocer nuestro dolor. No había llaves en el contacto y, sin embargo, el motor seguía acelerando rítmicamente. El olor a gasolina y a perfume antiguo comenzó a emanar del interior sellado. De pronto, el auto dio un pequeño salto hacia adelante como si fuera a arrancar. Mi madre comenzó a rezar en voz alta, pidiendo descanso para el alma de su yerno. En ese instante, la figura en el asiento levantó una mano en un gesto de despedida. El motor se apagó de forma tan abrupta que el silencio resultante nos dolió en los oídos. Los faros se desvanecieron lentamente hasta que solo quedó la oscuridad absoluta. Corrimos a abrir la puerta y, esta vez, se dio sin ningún esfuerzo. El asiento del conductor estaba vacío, pero conservaba un calor humano inexplicable. Al tocar el volante, noté que todavía vibraba ligeramente por la energía del momento. Mi sobrino encontró algo sobre el asiento que no estaba allí antes. Era una carta de póker, el as de espadas, perfectamente colocada donde el cuñado se sentaba. Nadie en la familia jugaba las cartas, y mucho menos las dejaba en el auto. Aquella manifestación no fue solo una despedida, sino una advertencia sobre lo que vendría. Recordamos entonces que mi cuñado había estado visitando a una mujer llamada Cinti antes de morir. Ella se dedicaba a leer el futuro y a contactar con entidades del más allá. La carta en el auto era idéntica a las que Cinti usaba en sus peligrosas sesiones. Nos dimos cuenta de que la puerta entre los dos mundos se había quedado abierta de par en par. Necesitábamos encontrar a Cinti para entender qué tipo de trato había hecho mi cuñado. Al salir del garage, las luces de la calle parpadearon al unísono con mis latidos. Sentí una presencia fría sentada justo detrás de mí, en el asiento trasero. En el reflejo del espejo, vi una mano pálida acercándose lentamente a mi hombro. La temperatura cayó drásticamente y el parabrisas comenzó a cubrirse de escarcha por dentro. Un susurro ronco llenó el espacio cerrado, pronunciando un nombre que no era el mío. Aquel susurro en el auto fue solo el comienzo de una cadena de horrores que no podíamos comprender. Mi amiga Cinti siempre había sentido una fascinación peligrosa por lo oculto. Ella creía que una simple baraja de póker podía revelar los secretos del mañana. Nadie le advirtió que cada pregunta lanzada al vacío requiere una puerta que debe cerrarse. Las sesiones comenzaron como un juego inocente durante las tardes de lluvia. Sin embargo, el ambiente en la casa de Cinti empezó a cambiar de forma sutil. El aire se sentía más pesado, como si el oxígeno se agotara al entrar en su habitación. Una noche, mientras ella barajaba sola, las luces de toda la cuadra se apagaron de golpe. Ella sintió una presencia gélida parada justo detrás de su hombro izquierdo. Al encender una vela, notó que las cartas sobre la mesa habían sido reordenadas. En el centro del círculo descansaba el as de picas, manchado con algo que parecía hollín. Cinti intentó recoger las cartas, pero sintió un pinchazo agudo en la palma de su mano. Ella no había realizado el ritual de cierre, dejando un portal invisible totalmente abierto. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia la paranoia absoluta. Los espejos de su casa empezaron a mostrar reflejos que se movían con retraso. Ella juraba que escuchaba pasos metálicos golpeando el suelo de madera. Las cartas de póker aparecían en lugares imposibles,
como dentro de la nevera o bajo su almohada. Me llamó llorando, diciendo que la baraja le estaba hablando en sueños. Decía que una voz le susurraba los nombres de personas que iban a morir pronto. El pánico de Cinti era contagioso y pronto empecé a sentirme observado yo también. Una tarde decidimos quemar la baraja en un intento desesperado por terminar con la maldición. El fuego se tornó de un color verde antinatural al tocar el cartón de las barajas. Un humo negro y espeso se elevó, formando siluetas que parecían dedos alargados. A pesar de que las cartas se convirtieron en ceniza, los sucesos no se detuvieron. Esa misma noche, Cinti despertó con marcas de garras en sus antebrazos. Los arañazos ardían como si el fuego verde todavía estuviera bajo su piel. Comprendimos que no se puede destruir físicamente algo que ya ha sido invitado a entrar. El ambiente en la casa se volvió tan hostil que los pájaros morían al chocar contra sus ventanas. Ella empezó a caminar dormida, recitando versos en un idioma que nadie conocía. La encontramos una vez en el sótano, tratando de dibujar una baraja completa en el suelo con sus propias uñas. Sus dedos sangraban, pero ella no parecía sentir ningún dolor físico. El peligro de las cartas de póker radica en su conexión con el destino y la suerte. Al no cerrar la sesión, Cinti permitió que entidades hambrientas se alimentaran de su energía vital. Una noche, las puertas de todos los armarios se abrieron y cerraron violentamente al unísono. El estruendo fue tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía pensando en un robo. Cuando encontraron a Cinti levitando a unos pocos centímetros de su cama. Sus ojos estaban completamente blancos, desprovistos de cualquier rastro de humanidad. De su boca salió una baraja de cartas completa, secas y perfectas, una por una. Las cartas cayeron al suelo, formando un camino que llevaba hacia la puerta cerrada. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que algo mucho más grande estaba intentando cruzar. La temperatura de la habitación descendió hasta que el aliento de todos se volvió visible. Debíamos sacar a Cinti de allí antes de que el proceso de posesión fuera irreversible. Pero algo nos impedía movernos, como si estuviéramos anclados al suelo por una fuerza invisible. Detrás de la puerta se escuchó un golpe seco, seguido de un sonido de botas pesadas caminando. Cuando la puerta comenzó a abrirse lentamente, vimos una mano negra que no pertenecía a este mundo. El pánico se apoderó de nosotros mientras observábamos aquella extremidad oscura desvanecerse en el aire gélido. Cerramos la puerta de golpe, pero el ambiente en la sala ya se sentía denso y cargado de una electricidad estática molesta. Las cartas de póker seguían esparcidas sobre la mesa como un recordatorio silencioso de nuestro grave error. Intentamos recogerlas rápidamente, pero mis manos temblaban tanto que las cartas se me resbalaban de los dedos. De repente, un sonido metálico y rítmico comenzó a resonar desde el piso superior de la vivienda. Eran pisadas pesadas, como si alguien calzara botas militares con suelas de hierro golpeando la madera. El clac, clac, clac de las botas avanzaba con una lentitud deliberada y tortuosa hacia nosotros. Miré a mi hermana y su rostro estaba completamente pálido, casi del color de la cera de las velas. Sabíamos que no había nadie más en la casa, pues nuestros padres habían salido a la procesión de Viernes Santo. Las pisadas se detuvieron justo encima de nuestras cabezas, provocando un crujido ominoso en las vigas del techo. «Corre a la habitación y traba la puerta», le grité en un susurro desesperado a mi hermana. Subimos las escaleras a tropezones, sintiendo que algo invisible nos rozaba los talones en cada escalón. Entramos en el dormitorio principal y giramos la llave con una fuerza que casi rompe el mecanismo. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración para no hacer ni el más mínimo ruido. Fuera de la habitación, el silencio era tan pesado que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Entonces, el sonido de las botas regresó, esta vez caminando por el pasillo directamente hacia nuestra puerta. Cada paso hacía vibrar el suelo, transmitiendo una sensación de malicia pura que nos helaba la sangre. Las pisadas se detuvieron exactamente frente a la madera que nos separaba de aquel horror. Vimos cómo la manija de la puerta comenzaba a girar lentamente hacia abajo, intentando abrirse. La cerradura resistió, pero la entidad comenzó a empujar la puerta con una fuerza inhumana.
Empujé el armario más pesado contra la entrada en un intento inútil de reforzar nuestra defensa. De repente, los golpes cesaron y una voz gutural susurró mi nombre a través de las grietas de la madera. No era la voz de nadie que yo conociera. Era un sonido seco, como hojas muertas arrastrándose por el suelo. «¿Por qué no cierras lo que empezaste?», sisió la entidad mientras rascaba la superficie de la puerta con uñas largas. Me di cuenta de que el portal abierto con las cartas de póker seguía activo, atrayendo a esta cosa a nuestro plano. La temperatura de la habitación descendió tanto que nuestro aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. El ente comenzó a golpear la puerta de nuevo, pero esta vez con la violencia de un mazo de demolición. Cada golpe hacía que el armario que pusimos como barricada se desplazara unos centímetros hacia atrás. Rezamos todas las oraciones que sabíamos, pero las palabras parecían morir en nuestras gargantas secas. De pronto, una luz cegadora cruzó la ventana, proveniente de los faros de un auto que llegaba a la casa. Escuchamos las voces de nuestros padres y el sonido de las llaves en la puerta principal de la planta baja. La presencia fuera de nuestra habitación se desvaneció instantáneamente, como si nunca hubiera existido. Salimos de la habitación temblando, encontrando el pasillo vacío y un frío residual que todavía calaba los huesos. En el suelo, justo donde se habían detenido las pisadas, encontramos marcas de hollín con la forma de botas pesadas. Mi padre subió las escaleras al vernos las caras y su expresión cambió de confusión a una preocupación profunda. Él sabía que estas tierras tenían historias antiguas de seres que acechaban durante la Semana Santa. «Ustedes han despertado algo que no pertenece a este tiempo», nos dijo mientras limpiaba las marcas con sal. Pasamos el resto de la noche despiertos, con todas las luces encendidas y el televisor a todo volumen para ignorar el silencio. Sin embargo, aunque la casa parecía segura, sentía que nos observaban desde cada rincón oscuro. Mientras trataba de dormir, escuché un chapoteo rítmico en el jardín, como si algo escamoso se arrastrara hacia la ventana. El sonido del chapoteo contra la madera de mi cabaña me mantuvo despierto durante toda la madrugada. Aquel rastro de humedad que vi en el jardín parecía la huella de algo sumamente pesado y viscoso. Decidí que necesitaba alejarme de esa atmósfera opresiva y alquilé una pequeña lancha para explorar los alrededores de Guatemala. El sol brillaba con fuerza mientras navegaba hacia una pequeña isla que no aparecía en mis mapas turísticos. La vegetación era tan densa que apenas se podía ver un metro hacia el interior de la selva. Al desembarcar, un silencio absoluto envolvió mis sentidos, como si la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Noté que no había aves cantando ni insectos zumbando en aquel lugar paradisiaco. De repente, el crujido de una rama seca a mis espaldas me hizo saltar sobre la arena. No vi a nadie, pero percibí un olor penetrante, una mezcla de fango podrido y azufre. Caminé unos pasos hacia la espesura, tratando de encontrar el origen de aquel hedor insoportable. Fue entonces cuando vi la primera huella, una marca de 3 dedos largos con garras profundamente hundidas en el lodo. Era demasiado grande para pertenecer a una iguana y demasiado extraña para ser de un cocodrilo. Mi instinto me gritaba que regresara a la lancha de inmediato, pero la curiosidad me mantuvo paralizado. Un silbido sordo, como el aire escapando de una válvula, resonó desde las sombras de un enorme árbol de ceiba. 2 puntos amarillos se encendieron en la oscuridad de la maleza, mirándome con una fijeza inhumana. Una figura comenzó a emerger lentamente, despegándose de los troncos como si fuera parte de ellos. Medía al menos 2 metros de altura y su piel tenía el brillo metálico de las escamas de una serpiente. Comencé a retroceder hacia el agua, pero mis piernas se sentían como si fueran de plomo. La criatura ladeó la cabeza, observando mis movimientos con una inteligencia fría y calculadora. Solté un grito pidiendo ayuda, aunque sabía que no había nadie en kilómetros a la redonda. El ser reptiliano emitió un sonido gutural que vibró en mi pecho, una advertencia clara de que estaba en su territorio. Corrí desesperadamente hacia mi pequeña embarcación, sintiendo que la arena me tragaba a cada paso. Escuché el golpe pesado de sus extremidades contra el suelo, una carrera cuadrúpeda que ganaba terreno rápidamente. Llegué a la lancha y tiré de la cuerda del motor con todas mis fuerzas, pero el mecanismo solo tosió un poco de humo.
La sombra de la criatura se proyectó sobre la proa, oscureciendo el sol mientras se alzaba sobre dos patas. Agarré un remo de madera, dispuesto a defender mi vida contra aquel horror prehistórico. Vi cómo sus garras raspaban el casco de fibra de vidrio, produciendo un sonido chirriante que me heló la sangre. Sus ojos amarillos estaban a escasos centímetros de los míos, y pude ver la pupila vertical contraerse por el odio. El motor finalmente rugió a la vida, lanzando una bocanada de combustible quemado directamente a la cara de la bestia. La criatura retrocedió aturdida por el ruido y el olor, dándome el segundo que necesitaba para acelerar. La lancha saltó sobre las olas mientras yo giraba el timón para alejarme de aquella maldita orilla. Al mirar atrás, vi a la entidad sumergirse en el agua con una agilidad que ninguna persona podría igualar. El rastro de burbujas en el agua indicaba que me estaba siguiendo por debajo de la superficie. El miedo me invadió al pensar que podría volcar mi pequeña embarcación en cualquier momento. Aumenté la potencia al máximo, rezando para que la gasolina fuera suficiente para llegar al puerto principal. No me detuve ni una sola vez hasta que las luces del muelle de Livingston aparecieron en el horizonte. Cuando finalmente toqué tierra firme, mis manos temblaban de tal manera que no podía soltar el timón. Les conté a los lugareños lo que había visto, pero solo recibí silencios incómodos y miradas de advertencia. Uno de ellos se acercó y me susurró que hay lugares en este mundo que aún pertenecen a los antiguos dueños de la tierra. Esa noche, mientras descansaba en el hotel, escuché el mismo silbido sordo justo debajo de mi balcón. El silbido en el balcón de Guatemala fue solo el preludio de una oscuridad mucho más cercana a mi propio hogar. Al regresar a la ciudad, encontré a mi abuela postrada en una cama que parecía consumirla cada día más. Ella no hablaba del dolor físico, sino de las personas que venían a visitarla desde el otro lado. Aseguraba que su hermano menor, fallecido hace décadas, se sentaba a los pies de su cama todas las tardes. Pronto, las visitas dejaron de ser rostros conocidos y se convirtieron en presencias desconocidas. Mi madre y yo nos turnábamos para cuidarla, sintiendo una pesadez inusual en el aire del pasillo. Una noche, mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, un frío glacial invadió la habitación. La abuela comenzó a jadear, señalando frenéticamente hacia el umbral de la puerta abierta. Allí estaba ella, una niña pequeña con un vestido blanco manchado de tierra. Sus pies estaban descalzos y su cabello largo cubría por completo sus rasgos faciales. No era un fantasma de la familia, era algo que había venido a reclamar lo que quedaba de vida en la casa. Intenté encender la luz, pero el interruptor hacía un clic inútil en medio de la penumbra. La niña comenzó a deslizarse por el suelo, no caminando sino flotando con un movimiento errático. Mi abuela empezó a rezar en un susurro desesperado que se mezclaba con el viento exterior. De repente, la niña se detuvo justo al borde de la luz que proyectaba mi linterna. Un olor a humedad y azufre llenó mis pulmones, haciéndome toser violentamente. La figura alzó un brazo delgado y señaló directamente el corazón de mi abuela. En ese instante, los monitores médicos comenzaron a emitir un pitido estridente y constante. Los ojos de la abuela se pusieron en blanco mientras su cuerpo se arqueaba sobre el colchón. La niña soltó una risa que no sonaba humana, sino como el crujido de madera vieja rompiéndose. Mi madre entró corriendo a la habitación, rompiendo el trance que me mantenía paralizado. Al encenderse las luces de emergencia, la niña desapareció como si nunca hubiera existido. Logramos estabilizar a la abuela, pero ella ya no era la misma persona que conocíamos. Empezó a balbucear sobre un jardín negro, donde la niña la esperaba para jugar. Sabíamos que la casa estaba marcada y que los rezos habituales ya no serían suficientes. Durante el día, encontrábamos huellas de pies pequeños y embarrados en las paredes, cerca del techo. Los espejos de la casa comenzaron a tornarse opacos, como si alguien respirara sobre ellos desde el otro lado. Mi madre decidió llamar a un experto en limpiezas espirituales antes de que fuera tarde. Mientras esperábamos, los susurros en el ático se volvieron constantes, como un enjambre de insectos. La abuela, en un momento de lucidez, me tomó de la mano con una fuerza inhumana. Me advirtió que la niña no estaba sola, sino que traía consigo las sombras de todos los que murieron en este terreno.
El aire se volvió tan denso que caminar por la casa se sentía como avanzar bajo el agua. Los cuadros de los antepasados parecían seguirnos con la mirada, sus ojos pintados brillando con una luz extraña. Cada vez que daban las 3 de la tarde o de la mañana, la actividad se intensificaba violentamente. Escuchábamos el llanto de un bebé en las paredes, aunque no había niños en toda la cuadra. La abuela comenzó a rechazar la comida, diciendo que tenía un sabor a tierra de cementerio. El ambiente se volvió insoportable cuando las puertas empezaron a cerrarse solas con una fuerza brutal. Mi madre empezó a encontrar mechones de cabello negro en lugares donde nadie de nosotros había estado. Una tarde vi a la niña sentada en el regazo de mi abuela, acariciando su frente con dedos largos y grises. Al notar mi presencia, la niña giró su cuello 180 grados para mirarme directamente. Sus ojos no eran ojos, sino dos cuencas vacías que supuraban una brea negra que comenzó a inundar la habitación. La brea negra seguía brotando de las cuencas de la niña, manchando el suelo con una sustancia que no parecía de este mundo. Mi tía reaccionó de inmediato, buscando desesperadamente el agua bendita que guardaba en el cajón de la mesita. Al rociar las primeras gotas, un siseo antinatural llenó el aire, como si el líquido estuviera quemando la misma oscuridad. Sabíamos que no podíamos permitir que esa entidad reclamara el alma de nuestra abuela en sus últimos momentos. Encendimos 4 cirios de color blanco puro, colocándolos en cada esquina de la habitación para formar un cuadrante de protección. El olor a incienso de sándalo comenzó a desplazar la pestilencia a azufre que había impregnado las cortinas. Empezamos a recitar el Salmo 91 con una fuerza que nunca supimos que poseíamos como familia. Las sombras en las paredes comenzaron a retorcerse, chillando en una frecuencia que solo el alma podía percibir. De pronto, la abuela abrió los ojos y con una claridad sorprendente señaló hacia el rincón más oscuro. «Vete de aquí, que este no es tu lugar», exclamó ella con una voz que resonó con la autoridad de sus ancestros. Una ráfaga de viento helado recorrió la estancia, apagando momentáneamente todas las luces excepto los cirios benditos. En ese instante, la figura de la niña comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en un polvo grisáceo que el viento se llevó. El ambiente, antes pesado y asfixiante, se volvió ligero y extrañamente fresco. La abuela sonrió, cerró los ojos por última vez y exhaló un suspiro largo lleno de tranquilidad. Supimos que se había ido, pero esta vez no había rastro de miedo en su partida ni en nuestro corazón. A la mañana siguiente procedimos a realizar la limpieza física y espiritual de toda la casa de la ciudad. Tiramos a la basura cualquier objeto que pudiera haber servido de ancla para esas energías negativas. Recordamos la advertencia sobre las cartas de póker y los portales que nunca debieron abrirse. Pintamos las paredes de un blanco radiante, permitiendo que el sol entrara de nuevo por cada ventana. Colocamos un pequeño altar con flores frescas y la fotografía de la abuela, ahora rodeada de luz. El silencio que ahora reinaba en el hogar no era aterrador, sino una calma profunda y restauradora. Estas historias que les he compartido no son meras invenciones, sino advertencias grabadas en la piel de quienes las vivieron. El mundo que percibimos es solo una delgada capa que oculta realidades mucho más densas. Nunca subestimen el poder de lo que no pueden ver ni la importancia de cerrar cada puerta espiritual que abran. Agradezco a todos los que enviaron sus testimonios para que esta comunidad pudiera aprender de sus experiencias. La familia del cuñado que encendía el auto también encontró paz tras una misa en su honor. El auto nunca volvió a encenderse solo, y los ruidos de pasos con botas cesaron por completo. Aquellos que viajaron a Guatemala aprendieron a respetar los límites de la naturaleza y lo desconocido. Cada cicatriz espiritual nos hace más sabios ante la oscuridad que acecha en las sombras. Hemos llegado al final de esta antología de relatos de Semana Santa, pero el misterio continúa. Sigan compartiendo sus historias, porque en la luz de la verdad el miedo pierde su fuerza. Mientras el sol se oculta hoy, asegúrense de que sus hogares sean templos de paz y resguardo. Duerman tranquilos sabiendo que la fe y la voluntad son escudos inquebrantables. Pero escuchen con atención cuando el viento sople de manera inusual entre las rendijas de sus puertas. Que pasen una noche en paz y que las sombras siempre se mantengan a raya.
Este ha sido un viaje a través de los rincones más oscuros de nuestra fe y nuestros miedos. Nos despedimos por ahora, con la esperanza de que estos relatos hayan servido de protección. La Ciudad de México recupera su ritmo habitual tras los extraños eventos del meteorito. El ciclo se ha cerrado, las deudas se han pagado y los espíritus finalmente descansan. Buenas noches a todos y recuerden siempre mantener su propia luz encendida.